ludopatía. La ludopatía no te arruina en un día, te arruina en silencio. Al principio no te das cuenta. No necesitas una droga para ser adicto. Simplemente necesitas un botón de apostar, una pantalla, esa sensación de que la próxima jugada va a ser lo que cambia absolutamente tu vida. Porque ya no jugás por la plata, jugás por lo que sentís, jugás por la adrenalina que te genera esa sensación de apostar plata real. Por ese momento en el que pensás que estás a nada de ganar. Y ahí es donde empieza el problema, porque ya tu cerebro empieza a jugar en tu contra sin que vos lo puedas llegar a notar. Cada vez que apostás vas a liberar dopamina, que es el químico del placer, y es ese mismo químico que se libera cuando sos adicto a cualquier otro tipo de sustancia, a cualquier otro tipo de droga, y poco a poco te va a ir empujando a que vos quieras volver a intentarlo, incluso cuando estás perdiendo, porque el problema no va a ser perder, sino que tu cabeza te va a convencer de que seguir es una buena idea. Y los juegos están diseñados para eso, para que vos nunca sepas cuándo vas a ganar, para mantenerte enganchado en todo momento, para hacerte sentir que ya te va a tocar, que no podés parar porque mirás si en la próxima tirada llegás a ganar, en el próximo bonus ganás mucha plata, y ya sin darte cuenta vas a ir entrando en un ciclo en el que no vas a jugar para ganar, sino que vas a empezar a jugar para recuperar todo lo que perdiste, para querer volver al inicio. Y encima pensás que estás controlando esa situación, pero no, el juego te está controlando a vos. Y sumado a todo esto, hoy es mucho más fácil caer en esto, porque ya no necesitas ir físicamente a un casino, sino que lo tenés en tu bolsillo. Tu celular está disponible todo el tiempo, sin pausas, sin límites, podés jugar en donde vos quieras y nadie te va a frenar, porque es una adicción silenciosa. No te va a avisar el celular que te estás cayendo. Y cuando te querés dar cuenta, ya no va a ser un juego, sino va a ser una necesidad. Y todo esto que acabo de decir no es contado en base a la teoría o en base a historias de otros, sino que me pasó a mí. Y todo esto suena lógico encima cuando yo te lo cuento y lo escuchás desde afuera sin haberlo vivido. Pero cuando estás adentro no lo ves así. No pensás que es una adicción, no pensás que estás perdiendo el control. Pensás que lo tenés todo calculado, que podés parar cuando quieras, decir, no, yo no soy un adicto, no, que yo me controlo. No, yo también pensaba eso. Yo no empecé pensando que me iba a pasar algo. Empecé como la mayoría, por curiosidad, para probar, para ver qué onda. Y al principio siempre es algo chico y controlado. O eso creía. Porque al principio siempre ganás. Y eso es lo peor que te puede pasar. Porque ahí pensás que vos le encontraste la vuelta al sistema, vas a decir, esto funciona. Pero no es así. Vas a ganar una vez y vas a perder 100 intentando repetir esto. Y sin darte cuenta vas a empezar a jugar más seguido, con más plata, con más necesidad. Y ya no es lo mismo, ya no va a ser solo diversión. Yo empecé en 2022, fines de 2022, porque un compañero me mostró lo que eran las apuestas deportivas. Él le apostaba a tenis, a un jugador u otro, era un 50-50, y eso fue lo que a mí me terminó enganchando. Lo veía como fácil, era, bueno, le apuesto a uno o a otro, total, uno de los dos va a ganar. Así que le pregunté cómo es que hacía para cargar plata en esa página de casino y me comentó el proceso que tenía que realizar. Una vez lo hice, no conocía mucho de deporte, solamente de fútbol, y en ese momento que yo me había metido a la página no había partidos en vivo, entonces me metí a maquinitas tragamonedas, a las slots. Sin conocer mucho de estas máquinas, entré a una cualquiera, una random que me había aparecido por ahí en recomendados, entro y yo había metido creo que 1000 pesos y gané 46.000 pesos. ¿Cómo los gané? Iba haciendo tiradas de muy poca plata, eran 10 pesos, 20 pesos, muy poco. Obviamente no iba a ganar mucho, pero siempre me mantenía en el margen de esos 1000 pesos. Cuando me aburrí, porque realmente me aburrí al principio, hice una apuesta grande, que yo en ese momento no sabía que era una apuesta grande, e hice una tirada de 1000 pesos. En esa tirada de 1000 pesos me sale un bonus, que yo en ese momento tampoco entendía nada. Empezaron a salir luces, colores y bla 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 bla, y terminé ganando 46.000 pesos. Imagínense que en ese momento mi alquiler salía 40.000 pesos. Y estamos hablando de un alquiler que hoy en día no sé si baja de los 400.000 pesos. Así que tengan una dimensión del dinero que había ganado en ese momento. Contento, le había dicho a mi pareja en ese momento que tenía plata para pagar el alquiler, que nos pidamos unas pizzas, que nos pidamos algo para comer, para poder celebrar ese momento. Porque al principio era eso. Diversión. Así que ese fue el primer día y lo festejamos comprando algunas cosas para celebrar. Después de este día que gané, obviamente volví a cargar plata porque sentí que podía ganar de nuevo. ¿Y qué pasó? Gané de nuevo. Gané 30.000 pesos más, que era bastante plata también para ese momento. Le conté a mi mamá, le conté a mi papá, le conté a mi novia, le conté a absolutamente todo el mundo. Le conté a mi amigo incluso, que fue el que me había metido en estas apuestas. Y nada, todo era felicidad, luces, bla bla bla. Hasta que obviamente todo esto no fue para siempre. Poco a poco me fui metiendo en el mundo del deporte, empecé a entender
entender cómo funcionaban las apuestas deportivas y esta fue mi perdición. Uno cree que por saber de fútbol o por conocer el deporte va a poder predecir lo que va a pasar en un futuro, en un partido. Y no solo se podía apostar al resultado, sino que se puede apostar a tiros de esquina, tarjetas, lo que uno se le ocurra, tiros al arco de determinado jugador, si la pelota se va a ir al lateral, si la pelota, cualquier cosa, cualquier tipo de apuesta que a vos se te cruce por la cabeza existía. Si va a entrar el VAR, si va a entrar un médico, cualquier cosa. Y así es como empecé a apostarle al fútbol, después al tenis y después, al no saciar esa necesidad, a no saciar esa adrenalina, empezabas a apostar a deportes que eran mucho más cortos. Por ejemplo, hockey 5 contra 5, eran partidos que creo de 10 minutos por tiempo o algo así. Y después había partidos rápidos de fútbol, partidos rápidos de tenis, partidos rápidos de hockey, en los cuales realmente no sabías cuál iba a ganar, pero vos pensabas que podías llegar a predecir quién de los dos realmente iba a ganar. Te tentaban con unas cuotas altas, entonces te motivaba realmente a apostarle, y al tener el resultado en 5 minutos, uno accedía. Y así es como poco a poco fui adentrándome en el mundo de las apuestas deportivas. Al principio empecé a perder plata que obviamente era mía, pero cada vez era más cantidad y más cantidad. Ya no empezaba a cargar 1000 pesos, sino que cargaba 10.000 pesos, y ya no apostaba a 10 pesos, sino que apostaba de a 1000, y así es como de a poco uno va perdiendo la dimensión del dinero. Ya no entiende lo que son 1000 y 10.000 pesos, no entiende la diferencia, porque cuando uno va perdiendo cada vez más plata, la poca plata que apostaba al principio ya no vale nada. Si uno debe 30.000 pesos, ya los 1000 pesos del principio no le sirven, y todo esto obviamente fue aumentando con el tiempo. Como dije recién, perdía plata mía y luego tenía que pedir préstamos porque no me alcanzaba obviamente para saciar ni mi necesidad de juego ni para pagar todas las deudas que yo había acumulado hasta ese momento. Todo empezó a empeorar cuando jugaba plata que yo realmente necesitaba, plata del alquiler, plata para compras mensuales, etc. Y como digo, uno no es consciente de lo que está haciendo, no lo hace porque sea mala persona, no lo hace porque quiera perjudicar al que tiene al lado, a su familia, a sus amigos, lo hace porque está controlado totalmente por el juego. No es una joda, no es algo que uno elige conscientemente, y uno que lo ve de afuera puede pensar que sí, dice, no, che, si vos ves que está perdiendo plata, no juegues más. No es así, no funciona de esa manera, tu cerebro no funciona de esa manera, no piensa igual que los demás. Y esto es algo que capaz me molesta porque siempre se juzga al apostador o al adicto, cuando realmente muchas veces no es su culpa, y si lo fuese, está enfermo. He llegado a mentirle a amigos pidiéndole plata con alguna excusa media extraña, y no solo a amigos sino a familiares. A mi pareja le ocultaba todo esto que me estaba pasando, no quería que supiera, me daba vergüenza. El tema es que en algún momento de todo este proceso vas a tocar un fondo y vas a necesitar recurrir a alguien para que te ayude. Yo no quería contarle a nadie, yo pensé que me las podía arreglar solo, pensé que siempre iba a salvarme con alguna apuesta o que siempre iba a haber algún préstamo que pueda llegar a sacar para poder pagar lo que yo debía, pero no era así. Cuando yo sentí que toqué fondo, la primera persona que se lo conté fue a mi mamá. Mi mamá obviamente se puso muy mal, mi papá exactamente lo mismo, pero tuve la verdad que por suerte su apoyo y su contención. Me brindaron su ayuda económica, su apoyo emocional, la verdad que no tengo quejas con mis papás. Luego se lo tuve que contar a mi pareja forzadamente porque era la persona con la que estaba conviviendo y no se lo tomó de la mejor manera, que es totalmente entendible porque se lo había ocultado durante bastante tiempo, durante aproximadamente 6 meses. Y obviamente esto trajo consecuencias en mi círculo de amigos, en mi pareja igual, la confianza ya no era la misma, incluso de mis padres. Yo le pedía plata porque realmente necesitaba y ya no sabían si realmente era para satisfacer mi necesidad de juego o una necesidad real que yo tuviese. Y cuesta mucho recuperar esa confianza, no es fácil. Ya no podía manejar plata, la poca plata que veía la quería apostar, quería tratar de recuperar todo el dinero que había perdido. Y seguramente se están preguntando cuánto dinero perdí. No tengo idea. No lo sé, no tengo un número exacto de cuánta plata perdí, pero tuve que vender un auto. Sacaba préstamos de financieras que tenían un interés muy alto y me hacían devolver el triple de lo que yo había sacado. Triple, cuádruple. Era un número muy alto, pero si les tengo que poner un número en aproximado de la cantidad de plata que perdí durante todo el tiempo que yo sufrí este trastorno, serán 15, 20 millones de pesos. Y no fue una situación fácil de llevar. Tuve que apoyarme mucho en mis familiares, mucho en mis amigos. Por suerte supieron entenderme y supieron darme ese apoyo que yo necesitaba. Justo se dio la situación de que yo me tenía que ir de Buenos Aires por trabajo, así que pude salir de ese círculo que me incentivaba a apostar, que me incentivaba a tener esas acciones o a repetirlas, que estaban todos en la misma. No era solo yo, sino que eran todos mis compañeros. Yo empecé a mirar un montón de deportes, no porque me interesara, sino porque quería saber cómo funcionaban para poder apostar, para saber qué deporte era el más rentable. Fue una situación muy difícil y muy horrible, y realmente el clic lo hice cuando
pero se me cruzaban ideas malas por la cabeza. Ahí es en el momento que me cayó la ficha y yo dije, tengo que salir de acá. ¿Cómo hago para salir de acá? Había perdido mucho más de lo que yo me había imaginado, me lo podía llegar a imaginar al principio cuando empecé con todo esto. Y no solo hablo de la pérdida monetaria, la pérdida de dinero, sino pérdida de amistades, pérdida de vínculos, pérdida de confianza con mi familia y amigos. Se me hizo muy complicado salir de ahí, porque la ludopatía no solo te saca plata, sino que te rompe la cabeza. Te genera ansiedad, culpa, muy malos pensamientos constantes, y sabemos a lo que me refiero. Te genera el esconder cosas, el mentir, el ocultarle al resto lo que estás haciendo. Y ahí entendí que ya no era un juego. Y uno cuando está metido en todo esto realmente le parece muy difícil salir, pero no se sale de un día para el otro. Igualmente se puede. De a poco yo empecé a contárselo a mi familia y a mis amigos, como dije hace un rato, y pude darme cuenta del mal que me estaba haciendo y del mal que le hice a mis alrededores, a las personas cercanas a mí. No solo perdí todo lo que comenté, sino que también adquirí un miedo al conocer a personas, al relacionarme con el resto, que sentía que no era suficiente, que no podía darle tal vez lo que la otra persona estaba buscando de mí. Pero créanme que es súper importante apoyarse en alguien. ¿Por qué lo digo? Que cuando yo me fui de Buenos Aires, llegué acá donde estoy ahora, que es en Río Gallegos, llegué absolutamente solo, no tenía absolutamente nadie. Pasaron situaciones en las que realmente la pasé mal, era un lugar completamente nuevo, me encontraba solo, no conocía a nadie, no entendía cómo se manejaba el lugar nuevo en el que estaba. Me enteré que mi abuela estaba enferma de cáncer y falleció a los pocos meses que yo había llegado. Fueron muchas cosas juntas que no sabía cómo manejarlas. En resumen, me mudé solo a otro lugar, falleció mi abuela y estaba saliendo de una ludopatía. Y mientras yo estaba viviendo todo este proceso súper difícil para mí, apareció una persona en mi vida, la cual yo noté que tenía intenciones buenas conmigo y pude lograr desahogarme, contarle lo que me estaba pasando. Esa persona es mi actual pareja. Cuando nos empezamos a conocer, lo primero que hice fue contarle la situación por la que yo estaba pasando. No quería perjudicarla, no quería que se meta con alguien que ella no sabía qué es lo que le estaba pasando. Entonces lo único que me quedaba era sincerarme, contarle realmente la verdad de todo lo que me había pasado. Obviamente mi pensamiento al principio era el de me va a dejar, no va a querer estar conmigo, se va a alejar. Y no fue así. Hoy en día estamos casados hace 2 meses, van a ser 3 meses ahora en abril. Pude superar un montón de estos miedos, de esta ansiedad, de secuelas que me ha dejado el juego a lo largo de todo este tiempo y pude no volver a hacerlo. Fue un proceso complejo no solo para mí sino para ella también. El aguantar mis malos humores, el aguantar mi ansiedad, capaz había malos tratos en los cuales yo no me daba cuenta y ella me los decía y yo lograba tal vez pedirle perdón porque no eran actitudes que yo tenía conscientemente, sino que eran producto de una ansiedad por una necesidad que no estaba siendo satisfecha. Pero bueno, es el día de hoy que estoy contento, estoy feliz, estoy sano, pude salir de a poco. Obviamente hace falta también fuerza de voluntad, hace falta querer salir de ahí y proponérselo realmente. No es fácil, pero es posible y más cuando te apoyas en personas que realmente te aman y que realmente te pueden llegar a hacer bien. Hoy en día puedo dormir tranquilo sabiendo que no estoy esperando el resultado de una apuesta, puedo ir al baño tranquilo sin estar horas encerrado jugando maquinitas o slots, tragamonedas, porque eso es lo que me pasaba. Vivía encerrado, vivía en un mundo aparte, me aislaba, perdí amigos, perdí vínculos, perdí confianza con mi familia, pero hoy todo lo malo ya pasó. Es algo difícil de contar, es algo que me daba mucha vergüenza al principio, pero por suerte hoy estoy acá para contarlo tranquilo, estoy acá para poder decir que pude salir adelante. Y cerrando, no entiendo por qué está tan normalizado el hecho de publicitar estos casinos online, el publicitar estas apuestas, el fomentar la ludopatía. Es curioso que la publicidad de cigarrillos está totalmente prohibida por la ley, mientras que la de casinos online sigan apareciendo todos los días en redes, y lo vemos en todos lados. YouTube, Kik, cualquier plataforma la está publicitando y ambas pueden generar adicción, los casinos y el cigarrillo. ¿Dónde está el límite? Si este video te hizo ruido, no lo ignores, porque a veces darte cuenta a tiempo es lo único que te salva. Gracias por escuchar.